Lucas capítulo 14. Vamos a leer el primer versículo y luego acompáñame a hacer una oración. Dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Tú eres la razón de nuestra reunión. Venimos para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor. Y queremos disponer nuestros corazones, Señor. Queremos seguir siendo transformados. Queremos seguir estando a tus pies, Señor. Y necesitamos de tu ayuda. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ver lo que tú quieres enseñarnos hoy y a guardarlo en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu espíritu, por tu palabra y gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues como vimos el primer versículo que leímos, Jesús entra para comer en casa de un gobernante. Seguramente, aunque no lo dice el verso 1, pues fue invitado, ¿no? Fue invitado. Siento como medio alto esto, entonces me voy a parar. Okay. Fue invitado a una cena, a una comida. Pero es muy curioso quién lo invita o a qué comida va a asistir, porque resulta que es una comida organizada por los fariseos y por hombres prominentes, ¿no? Por un hombre prominente fariseo. Y recordemos en qué sección estamos, y estamos en esta parte en la que Jesús está enseñando a sus discípulos yendo hacia Jerusalén, y ha tenido varios encuentros con hombres así, y no han sido como muy cómodos o muy gratos, aunque siempre hemos visto cómo Jesús está interesado en sus corazones, en llevarlos al arrepentimiento, en que ellos puedan abrir sus ojos, ¿no? Dejar esa dureza de corazón y puedan confiar en Él. Y en esta ocasión, pues lo invitan, y es algo raro, ¿no? Imagínate que te invitan las personas que normalmente andan queriendo ponerte el pie y todo, y es como, ok, pero lo más significativo es que Jesús acepta. Yo me puse a pensar, y tal vez si a mí me invita alguien que sé que no le caigo bien y que aparte va a querer pelear conmigo, pues no creo que aceptaría ir a su casa, ¿no? Aparte, ir a su casa. Hemos visto en otros contextos en el que Jesús está en la sinagoga y todo esto, ¿no? Pero en esta ocasión Él va a estar ahí con ellos, en su casa, y es muy interesante todo lo que va a suceder. Pero algo que me llamó la atención es que al hacer esto, Jesús nos deja ver a ellos y a nosotros que Él no hace acepción de personas, y Él ama a todos por igual, inclusive a las personas que lo están persiguiendo y que quieren verlo fracasar o ponerlo en ridículo. Él no tiene temor de ellos, ¿no? Tal vez pensaron, no, pues lo vamos a sacar de ese contexto y a toda la gente que le sigue, ¿no? Y ya estando apartado con nosotros, pues vamos a ver cómo nos va, y pues vamos a ver cómo les fue. Dice el verso, vamos a leer del verso 2 al 5. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Es una pregunta, ¿no? Y dice el verso 6, y no le podían replicar a estas cosas. Entonces, hay comentaristas que dicen que Jesús pues acepta esta invitación, y este es un plan de los fariseos para
pues probar o sí, hacer que Jesús quede en mal, ¿no? O que se retracte de sus palabras o algo así, y planean todo esto. Y la verdad es que tiene mucha congruencia, aparte que el verso 1 nos los hace ver en el último texto que dice, estos le acechaban. Entonces, al parecer, pues ellos planean esto, pero van aún más allá y llevan a una persona con una enfermedad. Esta enfermedad, dice aquí hidrópico, es una enfermedad en la cual pues el cuerpo empieza a almacenar agua, ¿no? Puede ser en las extremidades, puede ser en el pecho, puede ser en la cara, y la persona obviamente tiene muchísimo dolor, y aparte de eso es algo muy notorio y muy visible, como hemos visto con otras como la lepra. Entonces, aparte es súper raro que en una reunión de fariseos, ¿no? Donde ellos se cuidaban tanto de no ser contaminados y acercarse a personas con algún problema físico, pues esté en esa reunión, ¿no? Es como, ¿qué onda? Pero vemos la sabiduría de Jesús, y Jesús, yo lo que veo aquí es que se les adelanta. O sea, obviamente el Señor, amando a esta persona, amando a los fariseos, pero también amando a esta persona con este problema, Jesús le quiere sanar, pero pues sabe que es una trampa, y les pregunta primero, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y es impresionante cómo ellos pues no dicen nada. Y en 2 ocasiones no dicen nada. Y la verdad es que creo que, bueno, más bien en ese tiempo era muy importante la reputación de las personas. Tanto la mala reputación como la buena reputación, ¿no? Y el hecho de que ellos no contestaran nada, pues era como, no quiero manchar mi reputación, ¿no? O sea, sea lo que diga, ahora sí que algo me va a decir Jesús que voy a quedar enganchado. Y ellos prefieren como callar, ¿no? No decir nada, cuidarse, no querían ser humillados. Y la verdad es que Jesús no hace esto como para molestarlos, no es como que Jesús está haciendo la misma actitud y queriéndolos que caigan, ¿no? O dejarlos en ridículo, pero Jesús obviamente sí quiere que ellos, ahí en lo privado donde están, se den cuenta de la condición de su corazón, ¿no? Y de lo que hay en ellos. Y entonces les hace esta pregunta, ellos callan y sana a esta persona. El Señor, híjole, muestra aquí cómo Él no vino a ser servido, sino a servir, ¿no? Está en esta cena, es un invitado. No sabemos si lo invitaron como un invitado principal o no, pero está ahí invitado, ¿no? Es un sábado y Él podría bien solo disfrutar, ¿no? Pero Él decide servir, Él decide amar, Él decide ver más allá de las situaciones y sanar a esta persona, demostrando también a lo que Él vino, ¿no? Y les hace esta otra pregunta y los confronta con, pues sí, con la hipocresía, ¿no? Diciéndoles, ok, no contestaron si era lícito o no. Obviamente, bajo la ley, o sea, no había ningún problema con que esto, o sea, con que hubiera una sanidad en sábado, obviamente. El sábado Dios lo dio para descanso del hombre, para contemplación, como un regalo, ¿no? En el que el hombre podía descansar y maravillarse de su Dios. Pero les hace ver cómo ellos han hecho todas estas reglas aparentemente muy justas, pero cómo ellos las aplican o no las aplican depende de su criterio, ¿no? O sea, si están en su casa y si hay un problema con algo que ellos quieren y aman, están dispuestos a quebrar su mandamiento, ¿no? No el mandamiento de Dios, pero quebrar lo que ellos mismos piensan que es lo correcto. Van y desatan al animal, ¿no? Le dan agua y les hace ver cómo ellos no pueden o no quieren o no pueden ver
la necesidad de otras personas, ¿no? O sea, si sale fuera de su círculo, para ellos ya no tiene valor, ¿no? Era una persona sufriendo y para ellos ya no tiene el mismo valor que las personas cercanas o que inclusive los animales. Y reflexionaba en que somos o sea, muchas veces pude verme a mí en un estado así en el que sabemos cómo bendecir, ayudar, amar a las personas que nos aman o a las personas cercanas, ¿no? Pero a personas que están más distantes o a personas que a lo mejor no son tan de mi agrado o tengo algún prejuicio, al menos yo me he visto que de repente no las tomo igual en cuenta, ¿no? O sea, no tengo el mismo favor hacia ellos. Y eso también habla de nuestros corazones. O sea, el Señor, dándonos ejemplo, nos hace ver cómo el amor que proviene de Él, el amor que Él ha derramado sobre nosotros de una manera impresionante, siendo nosotros enemigos, quiere que nosotros también lo derramemos sobre otras personas. Y no solamente con las que están cerca de nosotros, aunque obviamente que debemos de empezar con los que están cerca de nosotros, pero eso no debe quedarse ahí. Eso es lo que, digamos que todos pueden hacer, ¿no? Sean creyentes o no creyentes, cualquier persona afuera sabe cuidar, aunque sea a una mascotita o quien sea que esté cerca y lo estime, puede cuidarlo, puede tener favor con ello, pero Jesús está llamando a que vayamos más allá, ¿no? No nos quedemos solamente ahí. Y bueno, verso 7, dice, observando cómo escogían observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado. Esto es invitado. Verso 9. Y viniendo el que te convidó, a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas tú cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy hay varias enseñanzas que son fuertes, pero necesarias. Y esta es una de ellas. Estando en esta reunión, Jesús los observa, ¿no? Y lo primero que observa, aparte de su falta de amor hacia esta persona que habían llevado y que solamente la usaron, ¿no? No pensando en absoluto en su condición ni nada, él observa cómo estos detalles de sentarse a la mesa tienen mucho que ver con sus corazones. Y bueno, solo para darte un poco de contexto, las mesas en ese tiempo no eran como nuestras mesas y las tradiciones en ese tiempo no eran como nuestras tradiciones. Entonces, en ese tiempo había una mesa que estaba de moda, que no me acuerdo exactamente su nombre, pero estaba colocada como en forma de U. A lo mejor en algunos eventos has visto que colocan mesas en forma de U. Y las personas se sentaban alrededor de esa U y dejaban la parte de en medio sin nada para que si había personas sirviendo, pues pudieran entrar por ahí para darles los alimentos. Y entonces había un lugar principal que era en la parte de en medio, ¿no? Digamos que esta es la U y pues aquí en medio era el lugar principal. Y las personas que se sentaban a sus lados próximos pues sí, eran como los más importantes, ¿no? Los más importantes y de ahí seguían hasta el final. Pero Jesús ve esto y yo no me lo imagino, pero ellos estaban como muy
apresurados o muy, con mucha tensión en dónde se sentaban y querían sentarse en el lugar importante, porque acordémonos que en ese tiempo era muy importante el estatus que tenían y hoy en día es importante también, pero en ese tiempo era por la reputación, era por el honor, no sé, o sea, simplemente sentarse en esos lugares era como si fueras más merecedor de honor, ¿no? Y ve cómo se están casi peleando por esos lugares, buscando los primeros siempre. Y entonces dice esta parábola, pero esta parábola, como siempre, Jesús la lleva a un contexto mayor, porque aquí ya no es una comida, sino es una boda. Y en una boda no solamente hay, no sé, 15 invitados, sino hay muchos invitados. Entonces, en lugares así grandes, había como escalones, digamos, o por lo menos 2. Y entonces, en el de más arriba, pues estaban las personas más prominentes y aparte estas mesas en donde los sentaban en esos lugares más prominentes. Y conforme el lugar o la casa donde era la boda, había mesas más cerca de la puerta. Esos eran los lugares menos prominentes y en el que pues nadie se quería sentar, ¿no? Como digamos que el menos importante tendría que sentarse por ahí. Y básicamente Jesús está diciendo esto, ¿no? O sea, les dice, si vas a una boda no busques esos lugares de arriba, sino busca el último lugar, los últimos lugares. Y Jesús no les está dando, pareciera, pero no les está dando como la fórmula para que te exalten más, ¿no? Porque pareciera que no, pues entonces de esa forma voy a ser más exaltado, ¿no? Jesús está hablándoles de la humildad. Jesús está yendo más adentro a sus corazones. Y me impresionó ver cómo en cosas muy sencillas nuestro corazón puede ser expuesto. Tanto para nosotros como para los demás, ¿no? En el trato que tenemos hacia los demás, en cómo pensamos acerca de otros, en el lugar que les damos a otros. Sería muy diferente que si en esta cena las personas hubieran sido humildes y hubieran querido ceder los mejores lugares a sus amigos, ¿no? Pero esto no sucedió así, sucedió totalmente al revés. Ellos se sentían personas que merecían mucha honra y entonces estaban buscando ellos sus primeros lugares. Entonces, es peligroso vivir vidas que se autopromueven, ¿no? Que están buscando la gloria hacia nosotros mismos. Y en toda la Biblia vemos cómo Dios exalta a los humildes, ¿no? A los que tienen esta forma de pensar, que estiman como mayores a los demás, que no están siempre viendo cómo sacan provecho de las cosas, sino cómo ellos pueden ser provecho para otras personas. Y es impresionante. El verso 11 resume todo esto. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad, como la veo aquí, es una decisión. Es una decisión que cada uno toma en diferentes momentos. Cuando vas manejando, puedes tomar esa decisión o puedes no tomarla, ¿no? He estado tratando de practicar la humildad en eso, porque me di cuenta de eso, de que cosas muy sencillas, o sea, ¿por qué quiero pasar primero? ¿Por qué, no sé, sirven algo y yo soy el primero que me quiero servir? Siempre estamos como sin darnos cuenta, pues sacando eso de nuestros corazones. O sea, somos personas que el pecado ha afectado toda nuestra vida y que necesitamos ayuda, necesitamos a Jesús, de quien tenemos un ejemplo impresionante, porque siendo Dios se hizo hombre y murió por nosotros.
Y si Jesús habita en nuestros corazones, Él nos hará humildes, ¿no? Volteando a ver a Él, podremos ser cada día más humildes, más como Él. Y vemos cómo Dios exalta esto. Así como Dios exaltó a Jesucristo y lo ha exaltado hasta lo más alto. Entonces, pues eso, una vida que honra a los demás es una vida que honra a Dios. Quiero leerte primera de Pedro 5:5, si quieres solo apúntalo. Ya me lo llevo. 5:5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me llamó mucho la atención que Jesús habla de una recompensa, de un honor a quien toma la decisión de ser humilde, a quien ve por los demás. Y me llamó la atención porque la Biblia también es muy clara en enseñarnos que Dios no es deudor de nadie, ni Dios tiene por qué pagarnos nada, ¿no? Él es Dios, más bien nosotros le debemos a Dios todo. Pero su gracia es tan grande, su generosidad, su bondad es tan grande, que Él dice estas palabras: el que se humilla será enaltecido. El Señor, de verdad, cuando estemos frente a Él en los cielos, el Señor va a traer galardón. Y eso es impresionante. Y yo creo que tú y yo no queremos ser humillados en ese momento, sino queremos que nos tengan como buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces, poner atención a esto en nuestros corazones. ¿Qué está sucediendo en esos detalles pequeños? Es algo que podemos poner atención, podemos llevarlo al Señor y pedirle que transforme nuestro corazón. Verso 12 dice, dijo también al que le había convidado. Ahí se dirige a la persona que lo invitó. Dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y aquí vemos esto otra vez. ¿Se acuerdan la persona que Jesús sanó? Se dieron cuenta que esa persona no se quedó ahí, sino se fue a su casa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no era invitado a esta comida. Y Jesús ahora le dice a esta persona que lo invitó, le dice, deberías de invitar a personas como la que se fue, ¿no? Porque las personas que están aquí, pues te pueden devolver lo que estás haciendo. Y está exponiendo este motivo del corazón. Ahora no está diciendo Jesús que no tengamos comidas entre nuestra familia, o sea, que no está diciendo que solamente hagas comidas para los pobres. No se refiere a eso, sino se refiere otra vez a esta actitud del corazón en la que doy para que me den, ¿no? Y eso es algo peligroso. Y es algo que no honra al Señor y que no es conforme a lo que el Señor es, ¿no? O sea, el Señor entregó a su Hijo por nosotros, ¿y nosotros qué le podemos dar? O sea, ¿hay algo equiparable en que podamos nosotros pagarle realmente? Jesús hizo eso por nosotros. Y aquí está enseñando esto.
Hoy en día es algo muy popular, la verdad. Ahorita que lo diga te vas a dar cuenta. Pero es muy popular y es fácil que caigamos en eso. Pero la mayoría de las personas dicen, no tiene caso que des sin que recibas a cambio. Inclusive, no sé si los regios me vean feo ahorita que diga algo, pero creo que tiene una parte padre de esta tradición que tienen, pero me llamó la atención cuando llegué aquí a Monterrey. Y fue que si te dan algo, si te llevan a tu casa, a tu vecino, un topercito con lo que sea que le pongas ahí, un caldito, pues la persona espera que cuando se lo regreses lleno. ¿No? ¿Sí o no? ¿O estoy mal? Sí, ¿no? Eso no digo que los que somos de otros lugares sea mejor ni nada, pero solamente me llamó la atención, o sea, nunca me había pasado eso. O sea, era como, se me hizo como un gesto padre si sinceramente la persona, pues por agradecimiento, le lleva un poquito de lo que él cocinó, está padre, pero se me hizo muy curioso que lo esperaran, o sea, porque creo que una vez estaba un comentario como, viene vacío, ¿no? Y es como... Y entonces sí, fue como eso, y la verdad, pues no pude no recordarlo cuando estaba leyendo esto, pero es eso, o sea, es triste cuando nosotros damos para querer de vuelta las cosas. Y es más triste por esto, porque tanto la honra como las recompensas, nosotros como discípulos del Señor no debemos buscarlas aquí en la tierra. Son muy chafas, son muy efímeras. Y el Señor, a través de estas enseñanzas, está como levantando las cabecitas de los fariseos ahí y de nosotros, ¿no? Es como, ve más arriba. O sea, no te quedes con esto de aquí. El hecho de que te honren las personas, que tengas una mejor posición, que te regresen lo que das y todo, eso se queda aquí. Y eso no glorifica al Señor. Dios no es así, ¿no? Pero qué hermoso es cuando el dar, el humillarse, ¿no? Cediendo el lugar a lo mejor te corresponde, ¿no? Y esperar en Dios la recompensa. Me hizo meditar en muchas cosas y una de ellas es que conforme somos así, aparte que el cielo se va haciendo más real, creo que vamos anhelándolo más, ¿no? Es como, se oye raro la verdad, pero Jesús lo dice, o sea, Jesús dice que nos recompensará, pero no digo que lo busquemos por la recompensa, ¿no? Pero el hecho de saber que la recompensa viene del Señor, pues hace el cielo más deseable, ¿no? O sea, o estamos más conscientes de ello. O sea, cada día es como, o sea, aquí no voy a recibir, o no voy a esperar recibir honra, ¿está bien? ¿No? No voy a esperar recibir que me devuelvan lo que he hecho, pero el Señor, pues, me va a recompensar, ¿no? Ahora, no quiero tampoco que suene como lugares bien raros en donde le piden a la gente un chorro de cosas porque el Señor les va a recompensar, porque aparte de eso lo hacen de una forma un poco, no sé cómo decirlo, pero lo hacen ver que la recompensa es aquí, ¿no? Justo lo que estamos viendo, exactamente al contrario, ¿no? Es como, siémbrale tanto y el Señor te va a devolver el otro año no sé cuánto, 2 carros, porque, ¿no? Y así todo mal y es como, no, las recompensas no son aquí, ¿no? O no debemos buscarlas aquí. Y si te das cuenta, Jesús ha estado invitándonos, aceptó una invitación, pero ha estado invitándonos a una honorable humildad,
haciéndonos ver que en su reino la humildad es algo de mucho honor, pero también a una verdadera generosidad, a una generosidad que le representa a Él, porque Él es generoso de esa forma. Y ahora vamos a ver una invitación a la reconciliación del verso 15 al 24. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Solamente voy a parar aquí. ¿Qué está diciendo? Pues están ahí en la mesa y alguien parece como que quiso decir algo brillante y dijo: pues va a estar padrísimo cuando todos nosotros, ¿no? Los más justos de aquí de la región, a los que Dios ve con agrado, vamos a estar en esta cena, ¿no? En los cielos. Y ciertamente va a haber una cena. Pero vamos a ver cómo Jesús responde a esta expresión. Dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Híjole, Jesús responde con esta parábola que tiene que ver con la invitación que ha estado haciendo a todos a confiar en Él. Básicamente esta cena se trata de lo que Él hizo por nosotros, o lo que va a hacer por nosotros. Acuérdate que son estos días en los que Jesús está yendo a Jerusalén para ser crucificado, y Él está invitando a estas personas a esta cena. En ese tiempo, las cenas, las comidas tenían un valor mucho mayor que hoy en día. Hoy en día, pues a lo mucho es algo padre que se reúna la familia o amigos, pero no tienen tanto significado como en ese tiempo. En ese tiempo, uno de sus significados era la comunión, o sea, tener una comunión estrecha con las personas. Otro era que estas personas que estaban comiendo tenían paz entre ellos. Y si te das cuenta, son cosas que Jesús vino a hacer por nosotros, a que nosotros podamos tener comunión con Dios y que podamos tener paz con Dios a través de lo que Él vino a hacer. Entonces, esta cena se trata de Jesús y de lo que Él hizo. Pero entonces, en esta parábola, dice que estas personas a quien Jesús, o a quien se les invitó, empiezan a poner excusas, ¿no? Antes de esto quiero comentarte que era común esto que dice, ¿no? Que primero se les invita y luego ya se les dice que ya está listo. Y te lo comento porque es algo importante. Hoy en día solo recibimos una invitación y nos dan la fecha y la hora y llegamos y ya, ¿no? Pero antes te invitaban con tiempo de anticipación, en tal fecha va a haber, o en tal época, no sé, va a haber una cena, te invito a una cena, aceptabas, pero cuando estaba todo listo, mandaban a llamarte, ¿no? Ya está todo listo, así es que ven, y es lo que está sucediendo aquí. Ahora, por lo que te lo digo, es porque Dios a través de los profetas, a través de su palabra, ha estado invitando a esta cena que está a punto de suceder, ¿no?
toda la Escritura testifica acerca de Jesús y de la obra que Él hizo, y estas personas han escuchado, han leído su palabra, son personas expertas, son fariseos, escribas, que han recibido estas invitaciones, pero que al final lo rechazan. Y es de lo que se trata. Pero llama mucho la atención los pretextos por los que dice Jesús que en esta parábola que rechazaron esta cena al padre de familia. Y uno de ellos es que dice que compró un terreno y que necesitaba ir a verlo. Es como, ok, ¿y qué le vas a ver? O, no se va a ir, ¿no? Solo lo digo para que veas que son pretextos absurdos. Otro que dijo, compré unos toros y pues necesito probarlos. Ok, o sea... Y el último dice, pues me acabo de casar y no puedo ir. Él sí de plano, pues dice, no puedo ir porque me acabo de casar. Lo que se deja ver aquí es que se podrían dividir en dos cosas. Las posesiones, ¿no? Y las relaciones. Y estas dos cosas pueden hacer que rechacemos al Señor y que en este caso lo están rechazando. Ahora, Jesús lo está poniendo de una forma en la que estas excusas pues son meramente excusas, porque no tienen un valor significativo para no asistir a esta cena, así como lo que ellos piensan o por lo que ellos rechazan el mensaje de Jesús y todo lo que la Escritura ha escrito sobre él es una mera excusa. O sea, no hay razones verdaderas en el corazón para que le rechacen, es simplemente porque no quieren, ¿no? Pero luego se pone interesante porque dice que el padre de familia enojado manda por las calles, por las plazas y trae a estas personas que Jesús ha mencionado antes, ¿no? Estas personas que para los fariseos que están escuchando son personas que no podrían ser invitadas a esta cena, personas impuras, personas que no merecerían estar ahí, personas que no podrían participar de esto, personas excluidas. ¿Y te acuerdas cómo empezó esto? Con alguien que dijo, qué padre cuando estemos todos en la cena, ¿no? Y entonces es como que lo estás oyendo y dices, ok, estas personas que no deberían de estar, entonces estás diciendo que ellas iban a ir. Y nosotros que pensamos que estaremos ahí, estás diciendo que no. Y eso es lo que Jesús está queriéndoles hacer ver. Y no porque su creencia, ¿no?, en esta cena no sea verdadera ni nada, sino que la única entrada y la única forma en que ellos podrían ir a esta cena es a través de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por Él. Así es que Jesús está haciéndoles ver esto, que el rechazarlo a Él es rechazar esta invitación. Y después dice que todavía había lugar, ¿verdad? Y el verso 23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Entonces le dice, ve más allá todavía, ¿no? De estas ciudades y en lo alejado, ve y trae a estas personas. Y bueno, solo quiero aclarar que este versículo se ha usado se ha sacado de su contexto y por un tiempo, creo que ahora de repente también lo usan así, pero por un tiempo fue algo triste que se usó para obligar a las personas a hacerse cristianos. No sé cómo fue a suceder esto, porque el único que convence, como dice la Escritura, es el Espíritu Santo, ¿no? Pero en la Edad Media, los romanos, la Santa Inquisición y todo esto obligaba a las personas pues a hacerse cristianos a través de la tortura, a través de muchas cosas muy tristes, tomando esto por pretexto, ¿no? Que era preferible forzar a alguien contrario que entrara a dejarlo así, digamos, ¿no? Hoy en día, y sabemos, esto no se refiere a esto, sino se refiere a este
no sé si decirlo así, pero sí. 2 Corintios 5:18 dice, vamos a leerlo. Segunda de Corintios 5:18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, más que tener que ver con forzar a una persona, tiene que ver con esta actitud de llevar el evangelio, de Dios rogando a través de los siervos, a través de los creyentes, invitando a las personas a reconciliarse con Dios. Y también esta parábola hace ver cómo al rechazar esta cena, esta invitación de Jesús a la reconciliación, el Padre abre este plan en el cual hoy tú y yo estamos aquí, ¿no? Estamos aquí en este lugar, en el lugar de las personas menos favorecidas, de las personas más alejadas. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Pero a los que le recibieron, el Señor les ha dado vida. Y aquí estamos tú y yo, y es una gracia impresionante y muy hermosa ver cómo Dios se acercó a nosotros, mandó por nosotros, y cómo hay lugar en su reino para todo aquel que se arrepienta y que venga a la fe, ¿no? Jesús sigue invitándolos a los fariseos, pero también invita a todos nosotros a aceptar esta invitación. El verso 24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y esta es una expresión como exagerada, haciéndonos ver que es grave no aceptar esta invitación. O sea, no es un juego, es algo grave, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Dice, verso 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Verso 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí pasamos a otra sección. Ya no estamos en esta cena, ¿no? Pero Jesús se refiere a esta multitud que le seguía. Y acuérdense que
estas enseñanzas tienen mucho que ver o están muy dirigidas a sus discípulos, ¿no? Todo lo que sucedió en esta cena parece que es reafirmado en estas palabras que Jesús enseña. Y lo primero que vemos aquí es esto que creo que a todos nos llama mucho la atención, ¿no? Porque se oye muy fuerte. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, hermanos, hermanas. Y quiero aclarar que esto no está diciendo que no honremos a nuestros padres o que dejemos a nuestras familias o algo así. No quiere decir esto. De hecho, vamos a ver más del contexto en todo lo que viene. Pero Jesús está invitando a las personas que le siguen a considerar el costo que va a tener seguirlo. No a manera de espantarlos para que no les sigan, sino a manera de que ellos estén conscientes de lo que se trata el seguir a Jesús. Y básicamente de lo que está hablando es que no puedes ser discípulo de Jesús si Jesús no es el primer amor en tu vida, si Jesús no es lo primero en tu vida, no es el Señor de tu vida. No puede ser tu discípulo, no puede ser su discípulo. ¿Por qué? Pues porque lo que es el primer amor va a competir con Jesús. ¿Y quién crees que va a ganar? Y entonces, pues no seríamos sus discípulos, ¿no? En algún momento, si una persona, por ejemplo, tomando este verso 26, una persona decide seguir a Cristo, pero tiene un amor más grande para con su familia que para con Cristo, cuando haya un problema en su familia a causa de Cristo, esta persona no va a ir hacia Cristo, sino va a dejar a Cristo. ¿Se entiende? Y de esa forma, pues no puede ser su discípulo, no puede seguir caminando con él. Ahora, verso 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ya lo hemos visto con anterioridad y las personas que lo están escuchando en este momento, para ellos es clarísima la imagen porque han visto desfilar a personas cargando cruces, maderos y han visto cómo ese camino de ese castigo y de esta exhibición pública, humillándolos, termina ¿en dónde? En una cruz y termina muertos, ¿no? No hay como que cargaran una cruz y regresaran otra vez y se les diera otra pena. Todo el que llevaba una cruz y iba caminando hacia la crucifixión iba a morir. Entonces, las personas que lo oían, ¿qué es lo que escuchaban? Escuchaban, ok, todo aquel que no está dispuesto a ser humillado y a morir, no puede ser su discípulo. Y sí, es lo que Jesús está diciéndonos, ¿no? La vida cristiana se trata de eso, de que a través de su Espíritu en nosotros muramos y entonces, quien sea quien vive la nueva vida en Cristo, sea la que viva, ¿no? Haciendo morir pasiones, haciendo morir todo esto que no tiene nada que ver con Dios. Entonces el discípulo tiene que estar dispuesto a esto y tiene que estar dispuesto también a momentos en los que su reputación, hablan, y se dieron cuenta de que mucho de esto habla este capítulo, su honor, pues muchas veces pueda que sea pisoteado por seguir a Cristo, ¿no? Y está diciéndoles, tienen que considerar esto. Después cita estos dos ejemplos, ¿no? En donde llama mucho la atención la palabra acabarlo o acabarla. En los dos se hace este énfasis en una obra que se empieza o un plan que se empieza, pero que no se acaba, ¿no? Y creo que es común ver esto. Es común ver
personas que con mucha emoción, pues se acercan al Señor, ¿no? Y creen estar seguros de haber confiado, pero en momentos difíciles, en momentos de prueba, estas personas pues ven una pérdida en sus vidas, ¿no? Ven una pérdida porque se dan cuenta que no pudieron seguir pues siguiendo a Jesús, seguir siendo discípulos. Y esto sucedió simplemente por algo, porque Jesús no es la primera cosa en nuestras vidas. Y no quiero con esto que te agüites, que te saques de onda. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento en el que nuestro corazón engañoso fabrica todo tipo de ídolos y nos damos cuenta de esto, que ya no estamos siguiendo a Jesús, ya no estamos sirviendo como debiéramos servir, ya no estamos funcionando como debiéramos funcionar, porque hay algo que está en nuestro corazón compitiendo con el reinado de Jesús en nosotros. Entonces, Jesús está dándole a sus discípulos, a las personas que le escuchan, esta advertencia de que deben de estar inspeccionando sus corazones para que en su corazón solamente sea uno el que reine, y es Él. El verso 34 y 35 lo hace ver más claro. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, me llamó la atención cómo Jesús usa este ejemplo de la sal. Y en otra parte, Jesús inclusive le dice a sus discípulos que ustedes son la sal de la tierra, ¿no? En ese tiempo la sal era algo muy importante. Hoy en día es importante, pero no tan importante, porque en ese tiempo se usaba mucho para preservar alimentos. Entonces, pues era algo muy valioso. Pero también la sal no estaba tan pura como ahora. Entonces, me llama la atención cómo Jesús se refiere a la sal como buena es la sal. Y luego, al ser valiosa, me llevó a pensar que solamente hay uno bueno y valioso. Y eso es Dios. Y se está refiriendo a que el seguirle, el ser su discípulo, el responder a esta invitación de esta comunión, recibiendo a Jesús en nuestros corazones y perseverando en esta comunión, nos hace personas que nos vamos pareciendo más a Dios. Y eso lo que provoca es que nos volvamos útiles en su reino. De forma contraria, cuando nosotros estamos desenfocados, nos hacemos inútiles. ¿Sabías que la sal no puedes como quitarle la salinidad porque deja de ser sal? Pero por eso te dije hace rato que la sal no es igual a la sal de ahora. Hoy en día la encontramos casi pura y es imposible quitarle lo salado, ¿no? Tendrías que ¿cómo decir? Romper la molécula y ya no sería sal, serían dos elementos diferentes. Pero en ese tiempo, al ser la sal no tan pura, tenía varios otros minerales y todo, sí podía ir perdiendo sus propiedades, ¿no? O sea, al agregarle otras cosas y todo, podía perder sus propiedades hasta el punto en que ya no servía para conservar, ya no servía para sazonar las cosas, y entonces tenían que tirarla, porque ya no servía ni para abonar la tierra ni nada. Y Jesús está tomando este ejemplo para decir esto. Como cristianos debemos de observar el no diluir nuestro cristianismo con las corrientes que aprendemos en este mundo, como lo que hemos visto hace rato, ¿no? El tipo de honra que queremos. Porque de ser así,
dejaremos de ser olor fragante, de ser olor de Cristo para otros. Y Dios quiere que así como esta sal, nosotros podamos ser una conservación para otros, ser personas que bendigan a otros con el mensaje del Evangelio, creyentes que porten su imagen, esta bondad. La Biblia nos dice que a causa de la maldad en los últimos tiempos, el corazón de muchos se enfriará. Y probablemente podríamos, a causa de la maldad, a causa de no perseverar en el Señor, ser enfriados. Y entonces esto que nosotros percibimos como Cristo en cada uno de nosotros se vuelva algo común. Tal vez, no, espero que no, pero tal vez te has dado cuenta en algún momento en el que en un momento en tu trabajo las personas se dan cuenta, o sea, no tienes que decir que eres cristiano, o en la escuela, o donde sea que vayas. Las personas lo saben por lo que haces, ¿no? Por a quienes amas, por cómo respondes hacia una ofensa, por muchas cosas, ¿no? Por llevar el amor de Dios. Pero si te ha pasado como yo alguna vez, te has dado cuenta que de repente más bien nadie se puede dar cuenta que eres cristiano. Se lo tienes que decir y a lo mejor dudan, ¿no? Porque a lo mejor no estás, eso, teniendo el sabor de Cristo. Entonces, sin duda este capítulo no es un capítulo que nos invite solamente a ser mejores personas, como una moralidad, sino es una invitación a participar de Jesús. Es una invitación a recibir tanto esta nueva vida que tenemos, como a permanecer en esta relación con Él y no perder la imagen de Jesús en nosotros, ¿no? El carácter de Jesús en nosotros. Ahora, quiero que te des cuenta que todo esto sucede Jesús yendo con sus discípulos de camino a la cruz. Así es que no pienses que esto es como, tienes que hacer todo esto para ser cristiano, ¿no? Tienes que hacer todo esto primero para que Jesús te acepte. No, está hablando a los discípulos, personas que han confiado en Él y que así en el camino van a ser hechos como Cristo. Entonces es un llamado a perseverar, es un llamado a responder, y me gustaría que inclinaras tu rostro junto conmigo y que hiciéramos una oración. Señor, hoy hemos observado tu palabra y te agradecemos tanto primeramente porque sin merecerlo, Señor, tú te has acercado a nosotros, nos has dado una invitación a participar, Señor, de tu sacrificio, nos has rescatado, Señor, pero también nos invitas a ser como tú, Señor. Y eso es algo increíble, Señor, el poder parecernos cada día más a ti, Señor. Ayúdanos a que cada uno de nosotros, examinando, Señor, nuestros corazones, siendo examinados por ti, Señor, podamos responder a esto, Señor, a que tú estés en primer lugar en nuestros corazones. Y así, Señor, siendo tus discípulos y caminando contigo, sigamos siendo transformados, Señor. Y que tú sigas recibiendo honra, gloria y alabanza, Señor, de tu obra en medio de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.